Seguridad en espacios confinados, peligro el oxígeno. Tema 1, introducción. La agenda del curso empieza con una presentación de lo que es el oxígeno para proseguir posteriormente con los tres problemas que nos presenta el oxígeno, que es ambientes con deficiencia de oxígeno, ambiente enriquecido en oxígenos, ambiente con ausencia de oxígeno o, como se denomina en la práctica, ambientes inertizados. Después vamos a ver un poco de instrumentos de medición, cómo, cuándo y qué medir, y por último recomendaciones para el uso de equipos de medición. Este es el temario un poco corto, pero enfocado básicamente al tema oxígeno. Están viendo en pantalla la información donde pueden contactarme a través de la página web, las dos direcciones donde están todos los cursos que actualmente dicto, la dirección de correo electrónico y las cuatro redes sociales por donde que me pueden contactar y encontrar información. El material de lectura. El material de lectura es el que están viendo en pantalla y solamente está disponible para aquellos que van a acceder al curso, como en el caso de ustedes. Está disponible solamente en la plataforma de sala virtual, no se puede obtener a partir de la editorial de Red Proteger en forma directa. Bien, empezamos con el temario. Presentación del oxígeno. Vamos a hacer una explicación de qué es el oxígeno y sus principales características. Está de más decir que el oxígeno es lo que le da forma al mundo tal cual hoy lo conocemos y hay posibilidad de vida tal y cual la conocemos producto de este elemento que denominamos oxígeno. Sin oxígeno no existiría la vida tal como la conocemos, pero el oxígeno fuera de los parámetros normales de respiración en un ambiente confinado presenta problemas para los trabajadores. Así que vamos a enfocarnos posteriormente en ese tipo de problemas. ¿Cuándo fue descubierto el oxígeno? El oxígeno fue descubierto allá por el año 1971, 72, 73, depende un poco de la bibliografía que se lea, pero más o menos por esa época fue descubierto. La autoría está discutida entre estos dos químicos que están viendo en pantalla, que no pienso en pronunciarlos porque voy a pasar papelones, y se le atribuye al químico Joseph Priestley, quien fue el que lo publicó primero, pero también al químico Carl Wilhelm Scheele se le atribuye también este descubrimiento del oxígeno. ¿De dónde viene el nombre oxígeno? El nombre se le atribuye al químico Lavoisier, quien pensaba, y acá viene el nombre, que era un elemento indispensable y esencial para la generación de ácidos. La palabra oxígeno viene del griego y está compuesta por dos palabras, por la palabra oxis y por la palabra gonos. Oxis quiere decir ácido y gonos productor o generador, lo cual en principio la palabra oxígeno significaba o significa productor o generador de ácido. Después se demostró que no era necesariamente así, pero bueno, le quedó el término oxígeno que quiere decir productor de ácido. ¿Qué es el oxígeno? Su representación simbólica es con la letra O mayúscula, es un elemento químico del tipo no metálico, se presenta en estado gaseoso a presión y temperatura ambiente, es decir, a un bar de presión y a 20 grados centígrados, que es la temperatura normal que se considera. Como ya la mayoría sabemos, integra el 20,8% de la atmósfera en su forma molecular, que después vamos a ver y entrar un poquito más en detalle en estas características. Después del nitrógeno y el helio es el más abundante, es el tercero más abundante en el mundo. Y obviamente indispensable para la vida, como ya hicimos la explicación en la presentación y como todos ya seguramente sabemos, y junto con su capacidad para formar la molécula del agua, son los dos elementos más importantes para la formación de la vida. Es muy reactivo, es un átomo muy reactivo y no es muy común encontrarlo en su estado elemental como oxígeno.
Tiene la característica de formar moléculas compuestas por sus mismos átomos o con otros químicos. También forma moléculas. Es el elemento que mayor combinación química tiene. A presión y temperatura ambiente lo conocemos como oxígeno 2, es decir, formando consigo mismo una molécula del tipo diatómica. Acá estamos viendo en pantalla cómo es la forma geométrica de la formación del oxígeno molecular en forma diatómica, que es el oxígeno que encontramos a nivel de presión y temperatura ambiente y es el que respiramos con el aire. También lo podemos encontrar en su forma molecular triatómica, es decir, formado por 3 átomos de oxígeno elemental, y es el que comúnmente se denomina ozono. Pero el ozono se encuentra bajo condiciones ambientales muy específicas. Esta es la configuración geométrica del ozono, y al ozono lo encontramos, por ejemplo, en la estratosfera, que se forma el ozono cuando los rayos ultravioleta rompen la molécula del oxígeno, la molécula diatómica o biatómica. Acá un pequeño esquema de lo que pasa en la estratosfera. Los rayos ultravioleta rompen la molécula de oxígeno en sus átomos elementales, y estos átomos elementales de oxígeno se combinan con otras moléculas de oxígeno formando el ozono. El ozono no es muy común encontrarlo a nivel de presión y temperatura ambiente. Vamos a ubicar el oxígeno en la tabla periódica. ¿Qué dolor de cabeza más de uno nos ha generado la tabla periódica de elementos? Ahí ubicamos en la columna número 16 al elemento oxígeno, cuyo número atómico es 8. Una ampliación de la tabla periódica de elementos, vemos el cuadrito correspondiente al oxígeno con todas sus características físico-químicas. El oxígeno junto al azufre, al selenio, al telurio, al polonio y al livermorio conforman lo que se denominan la familia del oxígeno o los anfígenos. Los anfígenos son vecinos de los halógenos, que son elementos químicos que forman los agentes halogenados, que los que hemos visto incendios sabemos que son unos excelentes agentes extintores. Los anfígenos también se los conoce como los calcógenos, porque presentan 6 electrones de valencia. La última órbita está compuesta por 6 electrones. Y por lo tanto los anfígenos tienden a aceptar 2 electrones para configurar lo que se denomina una órbita estable. Todos los anfígenos, los 3 primeros, el oxígeno, el azufre y el selenio, son no metálicos, y el telurio y el polonio son 2 metaloides. ¿Cómo es la configuración electrónica del oxígeno? Esta es la configuración atómica del oxígeno. Tiene 2 electrones en la primera órbita y 6 electrones en la segunda órbita. Por lo tanto, nos da un estado de oxidación de -2, porque va a tender a captar 2 electrones para conformar una segunda órbita con 8 electrones. En su estado molecular, 2 átomos de oxígeno se unen mediante un enlace covalente doble, y es la configuración más común de oxígeno en la Tierra. Propiedades químicas del oxígeno. El oxígeno es una sustancia sumamente reactiva y reacciona y forma compuestos con todos los elementos conocidos que tenemos en la Tierra, con excepción del helio y el neón, y desconozco los motivos por los cuales no lo hacen. De todos los anfígenos, el oxígeno es el principal y interviene formando ácidos y bases. Forma compuestos inflamables y combustibles. El oxígeno es el principal comburente que tenemos disponible.
y obviamente en contacto con metales los oxida, corroe superficie, etcétera, etcétera. Entre sus características es que forma óxidos con los metales alcalino-térreos, con el aluminio en polvo arde de manera interesante y en forma muy violenta, dado que el aluminio es un deflagrante y en presencia de oxígeno puro tiende a arder y a explotar y a generar deflagraciones violentas, que sería el término más correcto. Oxida el hierro, se oxida y reacciona con el carbono. Las propiedades físicas del oxígeno. En condiciones normales de presión y temperatura, un bar de presión atmosférica y 20 grados centígrados se presenta como gas incoloro, inodoro, insípido, es decir, no tiene color, es transparente, por decirlo en términos simples, no tiene olor y no tiene sabor, por lo tanto constituye los tipos de gases que podemos denominar fantasma. Es un mal conductor del calor y de la electricidad, más allá de que molecularmente está unido al hidrógeno formando agua, es apenas soluble en agua, tanto así como así en alcohol, no tiene una gran solubilidad en agua. En agua dulce es más soluble que en agua salada. En agua dulce contiene 6 mililitros de oxígeno por litro de agua, mientras que en agua marina tiene 4,95 mililitros de oxígeno por cada litro de agua. Datos interesantes. Se condensa, es decir, pasa a estado líquido a menos 182 grados centígrados, menos 183 grados centígrados aproximadamente. Se congela, se vuelve sólido a menos 119 grados centígrados. Tiene una característica muy similar al dióxido de carbono. Su densidad es 1,429 gramos por litro, lo que lo hace más denso que el aire. Y es muy importante recordar esta característica, dado que en un ambiente sobreoxigenado, donde tengo más presencia de oxígeno que la normal, el oxígeno va a tender a irse a la parte más baja del recipiente. La importancia biológica del oxígeno. Obviamente ya sabemos que el oxígeno junto con el agua es fundamental en la forma de vida tal cual hoy la conocemos en la Tierra. Forma parte de moléculas esenciales como los carbohidratos, las proteínas y las grasas, constituye parte de las moléculas para el transporte de la energía en los seres vivos. Es fundamental en la fotosíntesis, la creación está equilibrada, mientras las plantas absorben el dióxido de carbono y junto con la luz producen el fenómeno de fotosíntesis enviando oxígeno al ambiente. Los de 4 patas y los de 2 patas hacemos todo lo contrario, tomamos oxígeno del ambiente y eliminamos dióxido de carbono. Por lo tanto, esto es muy importante recordar porque junto con la respiración hay humedad, hay dióxido de carbono, hay también oxígeno y no debemos respirar o exhalar sobre un detector de oxígeno porque podemos no solamente dañarlo producto de la humedad con que sale el aire que exhalamos, sino porque la medición de oxígeno va a estar alterada por el dióxido de carbono que estamos exhalando. Efectos del oxígeno sobre la salud de las personas. Para el cuerpo humano, el oxígeno puede transformarse en un agente tóxico cuando está por encima de 50 kilopascales, lo que representa medio bar de presión. Es decir, a 1,5 bar de presión, para un ser humano se considera una presión más que importante, medio bar más de la presión atmosférica, y por lo tanto se puede transformar en un agente tóxico. También a exposiciones prolongadas de oxígeno se pueden provocar náuseas, mareos, espasmos musculares, convulsiones, pérdida de la visión y del conocimiento, irritación de los pulmones, insuficiencia respiratoria, entre la colección de problemas que puede generar tanto sea exposición prolongada a altos niveles de oxígeno o una exposición
a niveles de oxígeno por encima de medio bar de presión. El ozono tampoco es respirable para las personas, no es que no es respirable, obviamente se transforma en un agente nocivo, en un agente tóxico para las personas. No es común encontrarlo a nivel de la atmósfera, pero hay procesos industriales que usan el ozono. Provoca tos, irritación de garganta, produce agravamiento de enfermedades como el asma y la bronquitis, y si la exposición al ozono es prolongada y habitual, puede darse incluso daños pulmonares permanentes o el desarrollo de lo que se denomina un efisema pulmonar. Así que respirar ozono y respirar oxígeno puro, en principio respirar ozono no es bueno y oxígeno puro presenta serios problemas, importantes problemas o una colección de problemas que mejor es evitarlo. Y por último, la composición del aire, que es lo que necesitamos para respirar. El aire está compuesto por 78,08% de nitrógeno, 20,94% de oxígeno, 0,934% de argón, un pequeño rastro de dióxido de carbono y también presenta otros gases. Obviamente está la composición típica y promedio que se halla a temperatura y presión normal. Normalmente decimos, para redondear, que el aire está compuesto por 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 0,9% de argón y un 0,1% de gases raros, como se los agrupa a toda la colección de gases que se encuentran en muy pequeñas proporciones dentro de la atmósfera.